Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan José Molina, coordinador nacional de Avanzada Progresista. Gracias por estar en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina, y a Venevisión. Es muy importante su presencia en el estudio el día de hoy porque hoy ha sido un día emblemático y muy esperado por el pueblo venezolano por lo que va a suceder en las próximas horas. Está prevista que hoy se lleve a cabo la reunión, la segunda reunión de este proceso de diálogo, y debería haber un balance oficial para los venezolanos en cuanto a los desarrollos y acuerdos y el resultado de estas 4 mesas temáticas que han estado trabajando durante todos estos días, y siguen las dudas acerca del proceso de diálogo. Yo quisiera saber de su voz, cuando Avanzada Progresista ha sido una de las organizaciones políticas abanderadas del diálogo dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, qué tan constructivo ha sido este proceso y si en realidad estamos hablando de un diálogo que ha sido productivo para el país, el que se está llevando a cabo. Pues nosotros hemos visto siempre el diálogo como un elemento fundamental en la democracia, y sobre todo cuando hay diferencias, pues para dirimir esas diferencias el diálogo es lo ideal. Avanzada Progresista en ese sentido siempre ha mantenido un discurso único y unívoco frente a lo que significa el diálogo en la problemática y en la gravedad social que hoy en día estamos viviendo. Nosotros creemos que el tema de esa grave situación social que se está viviendo, un pueblo en unas condiciones de verdad tristes, lastimosas, el problema del desabastecimiento, el problema de lo que significa la asistencia médica, el problema de la inseguridad que sigue vigente, pues el gobierno quien tiene que darle respuesta a los venezolanos, porque eso es una materia urgente a la que hay que darle respuesta, pues simplemente no ha podido en estos últimos 17 años ni tener un programa de gobierno o una acción de gobierno que le dé respuesta a esas necesidades, y bueno, el pueblo está sumido en una gran pobreza y en una gran desesperanza. Aparte de eso, tenemos el problema en lo económico, tenemos el problema social, la gravedad de lo que se está viviendo en el país, que es una situación muy triste. Pero en este momento lo político, que encierra la posibilidad del diálogo, pues nos obliga a nosotros exigirle al gobierno respuestas ante esa situación grave que estamos viviendo, pero también respeto a la institucionalidad, a la Constitución, a las leyes, a los derechos humanos, y vemos cómo dentro de las exigencias que se está pidiendo en la mesa es libertad para los presos políticos, la posibilidad que nosotros lleguemos, la gente que está en el exterior, esas personas que están... Lo que se ha llamado un canal humanitario. Un canal humanitario para medicamentos y alimentos. También eso es importantísimo. Y resolver el problema de la comida y de la Ahora bien, José, cuando analizamos la situación política venezolana, hay como una suerte de encrucijada donde no se ve el punto de partida, si el principal problema es el político que se debería dirimir en materia electoral o el problema económico, tal cual lo ha planteado el Ejecutivo Nacional. Urosa hacía unas declaraciones recientemente en las cuales señalaba que el éxito del diálogo dependía más del gobierno. ¿Qué señales debe dar el gobierno para apuntar a un diálogo productivo para todos los venezolanos? Bueno, lo urgente es eso, el tema de la atención a los corredores humanitarios para alimentación y medicina, que son fundamentales. El pueblo está verdaderamente desasistido en esa área y es urgente respuestas a esa situación, el problema de la inseguridad. Y por otra parte, hay asuntos que son necesarios. Por ejemplo, hay un sector de la población que exige respuestas constitucionales, un referendo revocatorio al que el gobierno no le ha dado relevancia política o simplemente no ha tenido la voluntad política para que se dé. Están otras vías legales a través de la Asamblea Nacional que pudieran ser a lo mejor alguna enmienda que permita flexibilizar la salida a esta situación tan grave que estamos viviendo. Ahora bien, acerca de ese planteamiento y la posibilidad de la reactivación del referéndum revocatorio y señalar la ruta de recolección del 20% de lo que falta y ejecutar el referéndum revocatorio, usted por su experiencia en el ámbito legal y por además haber sido diputado ante la Asamblea Nacional, ¿es posible que el referéndum revocatorio se lleve a cabo en enero y que esto signifique la salida del presidente sin que asuma el vicepresidente, en el marco de lo que está previsto en la Constitución? No, la Constitución establece que si no se da antes del 10 de enero
el referendo revocatorio y se llegase a producir después del 10 de enero, bueno, obviamente saldría el presidente, pero asume el vicepresidente, quien pudiera ser cualquier persona que nombrara Nicolás Maduro antes de abandonar el cargo. Exacto, con esa premisa que ya es conocida por todos los venezolanos y considerando la fecha, hoy es 11 de noviembre, ¿cree usted que sea posible que de aquí al 10 de enero se lleve a cabo el referéndum revocatorio? Si hubiese voluntad política para hacerlo, obviamente sería muy fácil y estoy seguro que el pueblo estaría dispuesto a acudir a los centros de votación y el gobierno a facilitar que ese revocatorio se diera. Ahora, viendo las respuestas del Tribunal Supremo cuando bombardea y niega la posibilidad de que la recolección del 20% se dé, cuando vemos toda una cantidad de trabas argumentando, por ejemplo, que no hay recursos para hacer ningún referendo revocatorio, cuando el gobierno tuvo que haber previsto en su presupuesto nacional del 2016 que habían unas elecciones para gobernadores y siempre hay que prever que en un año como el de 2016, que se cumplía el tercer periodo, el tercer año constitucional de Nicolás, podía entonces producirse una solicitud legítima, que además es democrática y constitucional para revocar, que no sé por qué le tienen miedo, tanto poder que muestran tener. Lo que sí saben es que no tienen pueblo, pero es ese pánico, ese temor a medirse y que el pueblo sea quien dirima, quien diga de manera democrática si quiere o no que Nicolás siga en el poder. Ahora, en la política, como todos sabemos, nada es absoluto, todo es relativo. Si no se puede dar este año el revocatorio, pudiera servir el año que viene, solo que quién sería el vicepresidente, eso sería pues lo que habría que uno evaluar. A lo mejor habría gente que no le gustaría que cualquier otro funcionario de los que actualmente aparecen en la palestra política del PSUV sea vicepresidente y bueno, prefieren a lo mejor hasta abstenerse de votar por una de esas personas. Pero también pudiera ser que en un posible escenario de revocatorio, el escenario político que se presenta para quien fuese el vicepresidente también es bien delicado, es bien grave, y eso pudiera traer como consecuencia la aceleración de un cambio democrático solicitado inclusive por quien esté gobernando. Ahora bien, cuando estas salidas electorales han sido rechazadas de manera contundente por distintos voceros del Ejecutivo Nacional, el diputado Diosdado Cabello decía, no va a haber elecciones generales, ni va a haber referéndum revocatorio, y está esa posición firme de no realizar un proceso electoral. ¿Cuál sería la reconducción que llevaría la oposición como propuesta? Bueno, mira, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra protesta en la calle frente a lo que significa las graves violaciones a la Constitución, pero sobre todo la falta de respuesta a las necesidades de un pueblo que exige cambio, que exige que se le dé respuesta a sus necesidades fundamentales. Nosotros creemos que la Mesa de la Unidad debe mantener, primero, en una unidad verdadera, seria, unívoca. No pueden haber 20 voces de la unidad, tiene que haber una coherencia en lo que se diga, porque tienes a un pueblo que está esperando respuestas claras. Ayer estábamos reunidos con el cardenal Cheli y él hablaba mucho del fútbol. Y yo, mientras él estaba hablando del tema del fútbol, yo decía, bueno, pero es que en Venezuela hay un estadio de 50 millones, de 30 millones de venezolanos, donde 10 millones de venezolanos van a un equipo y otros 20 van a otro equipo. Pero resulta que esos que apoyan ese equipo de 10, que son los del gobierno, ponen los árbitros, ponen los linieros. Cuando le meten un gol, le ponen tarjeta roja al que mete el gol. Cuando las posiciones adelantadas se las cantan a los del otro equipo, pero no se las cantan a ellos. Total que tenemos una desventaja porque sabemos que el gobierno tiene los instrumentos para limitar el accionar de la democracia, los accionares democráticos que están ahí. En función de esa analogía que usted hace con el deporte y la política nacional en torno al planteamiento de un juego en desventaja, la unidad tiene un juego con ventaja en torno a esa premisa de trabajo en equipo. Cuando se escuchan declaraciones contrastantes entre distintos voceros de la oposición venezolana, se presta mucho a la suspicacia acerca de si hay una sola voz, esa condición unívoca que usted señalaba. Bueno, mira, yo creo que la política, como siempre yo lo he dicho, debe hacerse con las neuronas y no con las hormonas. Los venezolanos tenemos que entender que el accionar político no depende del estado de ánimo que tú tengas ni las vísceras con que tú quieras dar respuesta a una situación. Nosotros tenemos que mantener primero la sindéresis,
tenemos una constitución que tiene que ser respetada por todos los venezolanos, tenemos unas leyes que tienen que ser respetadas, sobre todo respetadas por el gobierno, que es el que más las violenta y más las entorpece. En torno a esa racionalidad, ¿qué expectativas hay para el día de hoy y cuál es la condición que lleva a la Mesa de la Unidad a ese segundo encuentro de diálogo cuando distintos voceros del oficialismo han dicho que no están dispuestos a tolerar chantajes? Bueno, mira, estamos esperando primero respuestas de las 4 mesas. La mesa que ha tenido hasta el momento algún tipo de propuesta es la mesa en el área económica, y lo que se ha dicho de buscar caminos para solucionar el tema del abastecimiento en el país. Espero que esa, que es muy importante, pues tenga hoy una ya consistencia y salgan propuestas. Nosotros estamos hablando de mantener en este momento nuestra posición de seguir en una protesta pacífica, democrática, frente a lo que significa las respuestas que sigue el pueblo. Hay una propuesta que sacó recientemente una organización política, Causa R, que me parece bien interesante, que es concentrarnos y protestar frente a quien hoy en día sirve de mediador en este encuentro, este desencuentro entre las dos posiciones políticas del momento. Ir a las iglesias, acudir a las iglesias y hacer ahí concentraciones para protestar frente a lo que significa la no respuesta en materia económica, la falta de respuesta en materia social y lo que significa el respeto a la Constitución y a las leyes del país. ¿Qué le esperaría a Venezuela si hoy alguna de las partes se para de la mesa de diálogo? Yo creo que eso no está previsto. Eso es como lo del tema de Trump y las elecciones, ¿no? Yo creo que no está previsto de verdad levantarse de la mesa. Sería para la oposición sería un rotundo fracaso como propuesta para el país, pero para el gobierno sería de verdad ya lo peor que se puede esperar de quien hoy en día dirige los destinos del país y que no quiere escuchar no solamente a voceros serios, por una parte, de lo que significa cómo solucionar los problemas del país, pero también no escuchar a un pueblo que exige respuesta. Ahora, nosotros tenemos que, obviamente, entender que esto lo debemos llevar con calma. Esto no es un tema de que nosotros vamos a resolver las cosas mañana. No puede salir nadie a decir, aquí se va a resolver todo en 3 días, se va a dar respuesta en 4 días, porque tenemos una situación grave, tenemos cosas urgentes que resolver y necesita de la concurrencia de todos quienes hacemos política, de todos quienes tenemos la posibilidad los que creemos que este país puede salir adelante si nos ponemos todos de acuerdo. Se nos está agotando el tiempo, Juan José, y quisiera que revisáramos las preguntas de la audiencia. Gustavo Moreno pregunta, ¿por qué la oposición suspendió la marcha para Miraflores? Bueno, por un pedimento de la iglesia que es el mediador en este encuentro de diálogo, sugirió que no era pertinente y yo creo que tienen razón. Yo creo que fue pertinente no haber ido a Miraflores. Muchos han interpretado que esta suspensión de las actividades de calle de manera contundente fueron desaprovechar el momento político. ¿Piensa usted que la oposición está perdiendo el momento político que tenía hace unos meses? No, nosotros demostramos recientemente que teníamos capacidad de movilización que no la tiene el gobierno. La capacidad de movilización que tiene la oposición no la tiene el gobierno. Nosotros podemos, de manera coherente, convocar a una nueva concentración. Esa, por ejemplo, de ir a las iglesias, que todas las iglesias del país, nosotros las colmemos de venezolanos protestando y exigiendo respuestas frente a las necesidades que existen, es una demostración. El pueblo está con la oposición, el pueblo está con la unidad. El gobierno tiene las instituciones, el dinero y el poder, las armas buenas y las armas malas. Y eso es lo que los mantiene a ellos en el poder. Y lo permiten porque tienen ese control sobre esas instancias. Pero el pueblo venezolano quiere y exige un cambio y estamos seguros que en el corto plazo lo vamos a lograr. Jorge Usecha hace un planteamiento que lo único que quiere el pueblo es votar como prioritario, lo demás será materia de un nuevo gobierno. ¿Qué pasaría si la agenda electoral no es aprobada en las mesas de diálogo? ¿Qué ruta sigue la oposición venezolana? Tenemos que seguir la ruta democrática. Nosotros tenemos una constitución a la que todos tenemos que ceñirnos. Ahí está nuestro contrato social, lo que yo acepté en el momento que se aprobó la Constitución y cuando la legitimamos en el 2007, ahí están los caminos que tenemos que seguir. Y yo estoy seguro que si los venezolanos entendemos que ese es el camino, pero no solamente los de oposición,
también los del gobierno, que ese es el camino para nosotros resolver y dirimir nuestras diferencias, el país va a salir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan José Molina, coordinador nacional de Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Determinante lo que suceda en las próximas horas. Un privilegio para mí. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.